Episodio 3. Antes de existir oficialmente. Hay una frase que lo cambia todo. Una frase escrita muchos años después, cuando el club ya era historia viva. Una frase que desmonta la idea de que todo comenzó en diciembre de 1889. La escribió un hombre que había estado allí, un testigo directo. En 1930 se publicó una obra fundamental para entender los orígenes del Recreativo de Huelva, el libro del Real Club Recreativo de Huelva. Su autor, José Ángel González Pérez, no era un teórico, no era un investigador distante, era parte del entorno del club, conocía a los protagonistas, había hablado con ellos, y en esa obra dejó escrito algo que durante décadas pasó casi desapercibido. Dijo que el club practicaba deportes cuando aún no tenía existencia legal. Detente ahí, cuando aún no tenía existencia legal. Eso significa que antes de diciembre de 1889, fecha de la reunión formal y aprobación de estatutos, ya existía un grupo organizado practicando fútbol y otros deportes en Huelva. No es una interpretación moderna, es una afirmación contemporánea. Y si juntamos esa frase con lo que vimos en los episodios anteriores, el dibujo empieza a ser claro. 1874. Se juega al fútbol con Ferroviarios. 1884. Aparecen registros contables de actividades deportivas en Huelva capital. Mackay llega y conecta mundos. La colonia británica se consolida. Y ahora, un testimonio posterior confirma que el club ya funcionaba antes de oficializarse. La pregunta ya no es si existía actividad. La pregunta es ¿qué forma tenía esa actividad? Porque en el siglo XIX no todo comenzaba con actos notariales. Muchas asociaciones nacían primero como grupos informales, reuniones periódicas, cuotas pequeñas, campos improvisados, sin estatutos registrados. Primero la práctica y después el papel. Y eso encaja perfectamente con el modelo británico. En Inglaterra, muchos clubes deportivos surgieron así. Primero la costumbre social y después la formalización. En Huelva el proceso parece calcado. Entre 1884 y 1889 se repiten nombres, se repiten encuentros, se repiten escenarios. Y eso nos lleva a dos figuras que empiezan a aparecer en la documentación previa a la legalización. B.T. Daniels, W.J. Alcock. No eran nombres anecdóticos, eran miembros activos de la colonia británica. Sabemos, por referencias posteriores, que en casa de Alcock se practicaba el lawn tennis, que había encuentros sociales organizados, que existía un ambiente deportivo estable. No estamos hablando de una ciudad que descubría el deporte de manera puntual. Estamos hablando de una comunidad que vivía el deporte como parte de su identidad. Y el fútbol comenzaba a ganar terreno. Hay que imaginar cómo era Huelva en esos años. No era la ciudad actual. No era la Huelva urbana del siglo XXI. Era una ciudad pequeña, puerto activo, marisma aún visible, la fábrica de gas como punto de referencia. Frente a ella, terrenos que servían como campos improvisados. Ahí se jugaba, sin gradas, sin camisetas oficiales, sin escudos bordados, pero con reglas ya bastante definidas, porque en Inglaterra el fútbol ya estaba reglamentado desde hacía décadas. Y aquí aparece algo interesante. Si en 1889, cuando se oficializa el club, ya existe un grupo organizado con nombres claros y actividad previa, significa que el salto a la legalización no fue improvisado. Fue la consecuencia natural de varios años de práctica continuada. Piensa en esto. Nadie decide fundar un club de la nada. Primero necesitas un grupo estable, un calendario regular, un espacio de juego habitual y una identidad compartida. Eso es exactamente lo que estaba formado en Huelva antes de 1889. La frase de González Pérez no es un detalle literario, es una pista histórica, cuando aún no tenía existencia legal. Eso implica que en Huelva, el Huelva Recreation Club como realidad social nació antes de que existiera el acta. Lo que se firma en diciembre de 1889 no es un nacimiento, es un reconocimiento. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque el debate no es solo una cuestión de fecha, es una cuestión de identidad.
¿Qué significa fundar? ¿El momento en el que se juega por primera vez? ¿El momento en el que se organiza un grupo estable? ¿O el momento en el que se firma un documento oficial? Si aceptamos que la fundación es el acto legal, entonces diciembre de 1889 es la fecha. Pero si entendemos la fundación como el inicio real de la actividad organizada, entonces debemos mirar antes. Y ahí es donde 1884 gana peso, porque en 1884 aparecen registros contables, porque en 1884 llega Mackay, y porque en 1884 la actividad comienza a tener continuidad. Entre 1884 y 1888 ocurre algo silencioso. No hay grandes titulares, no hay periódicos dedicando portadas al fútbol, pero sí hay comunidad. Y esa comunidad empieza a interactuar también con las tripulaciones de barcos británicos que llegan al puerto. Partidos amistosos, encuentros improvisados, desafíos entre residentes y marineros. El fútbol deja de ser una práctica interna y empieza a ser un intercambio cultural. Eso genera algo fundamental: orgullo. Porque cuando juegas contra otros, cuando compites, cuando ganas o pierdes, la identidad se refuerza. Y eso empuja a organizarse mejor, a tener nombre, a tener estructura, a tener presidente. Pero aún no hemos llegado ahí. Todavía estamos en la fase previa, en ese periodo fascinante en el que el club existe pero no oficialmente, en el que los nombres se conocen entre ellos, en el que los terrenos frente a las fábricas de gas ya son campos habitual, en el que el fútbol ya forma parte del paisaje de Huelva. Y esto es importante decirlo con claridad: no estamos ante una leyenda romántica, estamos ante un proceso documentado indirectamente por contabilidad, por testimonios y por prensa posterior. Las piezas encajan, y cuando las piezas encajan durante distintos años, con fuentes distintas, eso deja de ser casualidad. En el próximo episodio vamos a entrar en una prueba documental clave, una carta fechada el 1 de marzo de 1888, una carta en la que se menciona que se practican diversos sports desde hace algunos años, no desde hace meses, desde hace años. Y esa palabra, años, es la que termina de apuntalar todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque si en 1888 ya hablan de varios años de práctica, entonces el origen real no puede estar en 1889. La historia del Decano no empieza en una mesa con firmas, empieza en un terreno de marismas, empieza en una comunidad británica que necesitaba sentirse en casa, empieza antes de tener nombre. Y eso, lejos de restarle valor, se lo multiplica. En el próximo episodio abriremos esta carta y cuando la leamos entenderemos que el club no nació de un día para otro, nació de un proceso, y ese proceso ya estaba vivo.